No digas mucho. Bueno, hace unos cuantos Muchos años años. que la conozco. Ella realmente la médica de nuestra familia hasta que llegó Shirley. Pero mi marido dice mi médica es Cristina. ¿No, Shirley? Es así. Siempre fuiste una bendición para nosotros. Me has ayudado con recetas para mamá. Me acuerdo que entrábamos los jueves por la guardia de la Suiza para ir a saludar a Cristina con mamá. Pero queremos saber de vos. Que nos cuentes cómo se compone tu familia, qué es lo que haces, qué haces en la iglesia. Si haces algo en tu casa, ¿haces algo en tu casa? No, poco. ¿Qué ¿Qué no dijo? hago? Ya lo tenés. Tengo el aparatito. Bueno, Bueno, contanos gracias. sobre Gracias. Que Dios las bendiga, queridas hermanas. Realmente para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios. Ya abrir la Biblia y poder hablar de la Biblia es una gran bendición. Porque a veces piensen que hay lugares donde no se puede, ¿no? Y bueno, contando un poco de mi familia, estoy casada hace casi el año que viene voy a cumplir 30 años de casada. Tengo 2 hijas, acá está Irina, que es mi hija mayor. Bueno, Susi es mi prima, que vino a acompañarnos, y mi hija menor, Daniela, que se quedó en casa. Y mi esposo, que también está en casa porque se quedó a cuidar a su mamá, que tiene 91 años casi. Así que estamos con abuelos longevos. Y bueno, médica, este año cumplí 30 años también. Así que es un montonazo. Ya tengo pacientes tercera generación y a mí me asusta eso, porque ya atendí a los abuelos, a los hijos y ahora a los nietos, ¿no? Y eso muestra un poco el almanaque, ¿no? Pero realmente el Señor me bendijo con esta profesión y recuerdo el día que yo estaba en casa, teníamos una escalera en el fondo que daba mi pieza arriba. Y un día me senté y le dije, oraba y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Pues ya se acerca, termina el secundario, ¿bien? Hay que saber que uno va a estudiar. Y bueno, el Señor puso un montón de pensamientos, de maestra, no sé, a mí me gusta mucho la biología. Y ustedes saben que me sacaba todo 10 en biología. Y la profesora no era muy amigable, pero como veía que a mí me gustaba, tenía buena relación con ella. Y yo mamá era enfermera, así que por un poco también era, si bien no ejerció mucho, pero era enfermera. Entonces yo pensé, yo quiero servir. Yo quiero, no de servir para algo, sino de servir a la gente en mi trabajo. Y bueno, el Señor puso esto de estudiar medicina. En mi familia no hay ni un médico. Después fueron apareciendo algunos, pero no tengo a nadie que me haya, digamos, guiado en esta carrera. Pero el Señor me guió. Ahí hubo algunos flaqueos en algún momento que quería dejar, pero el Señor me sostuvo. No fue fácil, porque ustedes saben, bueno, Shirley sabe lo que es la carrera, bastante larga, bastante dura, y no termina nunca, porque terminas la carrera, después viene la residencia, en mi caso tuve un año de jefatura y después empezás a trabajar. Y el médico vive mucho de las guardias, del hospital, de las internaciones, y es un ambiente que tenés que tener vocación. No cualquiera lo puede hacer. Realmente si el Señor te pone en tu corazón esta carrera, hacela y disfrutala. Porque yo la disfruto todos los días. Y miren, ahora estoy coordinando un centro. Tengo más de 100 médicos a cargo en Lomas de Zamora. Nosotros somos de zona sur. Y no dejo mi consultorio porque amo el consultorio. Me encanta estar con los pacientes, charlar. Tengo pacientes de 30 años, así que imagínense, toda la vida los conozco. Y bueno, con respecto al tema, y saben que pensaba, no nos toca una generación fácil, no nos toca una generación fácil. Y cada vez que miro, lo que uno mira el noticiero, a mí me gusta a veces mirar el canal 26, como los viejos, ¿vieron? Tienen un canal ya definido, pero me gusta porque tiene noticia internacional. Por ahí los otros canales no tienen tanto, ¿no? ¿Y qué está pasando en el mundo? Uno dice, la Argentina, si te contáramos de la Argentina, ¿no?
Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Pasan cosas bastante grosas, ¿no? Y miro y miro y miro y cada vez cuando agarro la Biblia digo, la palabra de Dios se está cumpliendo. Estos dolores de parto, cada vez el parto se va acercando, ¿no? Cada vez duele más. Y, ¿saben? Hace por lo menos tal vez 10 años en La Guardia, les voy a contar algo que me pasó. Vino una chica descompuesta con una gastroenteritis, bueno, la dejamos en observación, le pusimos un suerito. Y al rato, a la hora, cae otra chica, buscándola a esta, ¿no? Una actitud, no voy a decir, medio de hombre, muy viril, ¿no? Con cierta actitud un poco desafiante, vamos a decir, dónde la habían puesto, qué le habían hecho, qué diagnóstico tenía, ¿no? Bueno, y bueno, yo como, qué sé yo, como su médica le empecé a decir y a contar. Y bueno, se generó como una charla con ella. Y cuando se iban, esta chica me pide un certificado médico para presentar en el trabajo, porque se había salido del trabajo, ¿no? Y necesitaba un certificado para que no le descuenten el día. Entonces, nosotros teníamos algo ya predefinido, una hojita, ¿no? Que poníamos, llenábamos. Y cuando voy a poner, tengo que poner, obviamente, el nombre de ella y qué parentesco tiene con la otra. Entonces me quedé, ¿qué escribo, no? Porque dos mujeres, ¿qué parentesco pueden tener, no? Ustedes me entienden a lo que me refiero. Y cuando me quedé un rato pensando y viene ella y me dice, doctora, no tenga problema porque en el trabajo saben todos mi situación. Y yo un poco de risa generó eso y le puse que vino a cuidar a un familiar. ¿Qué le voy a poner? Un familiar. Pero eso me abrió la cabeza, ¿no? Y dije, este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y a veces nosotros como iglesia, a veces no queremos, lo dejamos para el pastor, para el diácono, ¿no? Pero nosotros como miembros de la iglesia, ¿cómo empezamos a ver esas cosas? Esos cambios de identidad, ¿no? Los matrimonios diferentes que hay ahora, lo llaman matrimonios, no son matrimonios, pero las familias que hay ahora, ¿no? Disfuncionales. Y yo lo primero que quería ver, en la próxima, el próximo slide, fíjense en las cosas que se enfrenta la iglesia hoy. Yo puse algunas. Hay una revolución sexual. Hoy, la verdad, que hasta da miedo preguntar las situaciones de cada pareja. Ustedes saben que yo tenía una compañera del colegio que era un poco rara ella cuando cursábamos la secundaria, pero después nos encontramos en esas reuniones de secundario, ¿no? Que hacíamos. Y bueno, pasó un tiempo y en el Facebook puso como que yo entendí que había muerto la pareja. Entonces agarré y la saludo, mi pésame, ¿no? Y después otra compañera me dice, no, no es la pareja, es que ella vive con un hombre, pero aparte vive con otra pareja. Es el marido de la otra pareja, y ellos viven los 4 juntos. Entonces me quedé pensando, qué situación, ¿no? Y esa es la revolución sexual, y yo creo que es la segunda ola de revolución sexual. Si ustedes se ponen a pensar, después vamos a ver la primera, dónde empieza. Pero ahora hay una cosa que es terrible. Cuando el otro día una enfermera hablando y le tenía que hacer un examen. Y entonces me dice la fecha de nacimiento y era casi la fecha de mi casamiento. Entonces le digo, mira, casi la fecha de mi casamiento. Me dice, ¿hace 30 años? ¿30 años? No puedo creer, me dice. ¿Con el mismo? Sí, con el mismo, le digo. Y nadie puede creer, porque no existe más eso, ¿no? Estamos en una revolución sexual. La segunda, una sociedad más permisiva. Todo se permite. Todo se permite. Hasta tratar mal a la gente se permite. Maltratar a un anciano se permite.
faltar el respeto a los padres se permite. Yo a veces, te digo, sinceramente, hay algunos chicos que le pegarían la boca cuando le faltan el respeto a los padres. ¡Qué terrible! Nuestros padres nos miraban así, ¿no? Y no hacía falta decir una sola palabra. Pero ahora todo se permite, es la sociedad donde estamos viviendo. Hay retos teológicos planteados también. Si abrimos internet, tenemos de todo. Y hay que ser muy sabios, porque ahora se están peleando en las redes los calvinistas, los que no son calvinistas, los católicos con los protestantes. Bueno, todos se están peleando, pero después se aman y hacen ecumenismo, ¿no? Se juntan todos y son todos amigos de todos. Ojo con eso porque es algo bíblico. En los últimos tiempos va a pasar eso, y ya está pasando. Ustedes saben que en algún lugar de Arabia, que no recuerdo ahora, ya se hicieron los 3 templos unidos, el judío, el católico y el musulmán, ¿no? Y están todos ahí unidos como si fueran grandes amigos, ¿no? Como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y no es todo lo mismo. 4, nuevas estructuras familiares, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros. Pero también hay otras, ¿no? Él más la familia, ella más la familia. Y lo que contaba yo, 2 matrimonios juntos, o 2 mujeres con un hombre, o todas esas cosas nuevas que hay ahora sorprenden, ¿no? Son las nuevas estructuras familiares. La moralidad cristiana. ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está pasando? Yo me asombré, ¿saben? Cuando salió la ley del aborto, ¿se acuerdan? Que fuimos todos al obelisco y después en las redes aparecían cristianos estando a favor del aborto. ¿Cómo se puede, ¿no? tener un pie del lado del Señor y un pie del lado del mundo? Es imposible. Dice, no podés tener 2 señores porque vas a amar más a uno que al otro, ¿no? Esa es la nueva moralidad cristiana, podemos hablar mucho de eso. Y la revolución transgénero, que un poco me voy a referir hoy también, ¿eh? Lo que está pasando con el sexo, con el género y toda esta cosa nueva que está apareciendo hoy. ¿La que sigue? Y yo quiero que antes que veamos todo esto, tengamos 3 puntos que nos van a servir para esto que vamos a hablar y para todo. Que no olvidemos como cristianos estos 3 puntos. El primero, en ser compasivos. A veces cuando vemos alguna situación de estas nos hierve la sangre, ¿no? Y nos sale así la bronca y queremos como tirarle la Biblia en la cabeza, ¿no? Pero ¿saben qué? El Señor fue compasivo. Yo me admiro cuando leo los evangelios el carácter que tenía Jesús. Jesús se acercaba a los peores. ¿Quién se iba a acercar a una prostituta? ¿Quién se iba a acercar a un leproso? ¿Quién se iba a acercar a un ciego que estaba mendigando? A un paralítico, pero el Señor tuvo compasión. Y fíjense en Jeremías 31:3 dice, yo te he amado con amor eterno. Ese amor, cuando dice eterno, quiere decir que quién sabe desde cuándo el Señor ya me estaba amando, antes de que yo naciera, ya me amó. Por eso te sigo tratando con bondad, porque Él sabe que nosotros somos pecadores, Él sabe que no somos perfectos y que nos equivocamos todos los días, por eso dice que sus misericordias se renuevan cada día. Ya lo que ayer pecamos y el Señor nos perdonó, hoy se renovó la misericordia del Señor. No quiere decir que volvamos a pecar, ¿no? Pero si pecamos, el Señor otra vez tiene misericordia, porque vamos a pecar, porque este cuerpo es imperfecto, ¿no? Y como dijo Pablo, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo, hago el mal. Quisiera todos los días hacer el bien, pero no puedo. Segundo punto, no olvidemos, tengo acá sí,
Esto es para marcar. Ahí está. Segundo, sí. ¿Tiene para pasar? La flechita. Ah, bueno, buenísimo. No olvidemos el segundo punto, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y saben por qué les digo esto? Hay gente que piensa que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es lo mismo es que contener. Porque si contiene la palabra de Dios, tal vez hay partes de la Biblia que no son palabra de Dios. Y entonces juegan con eso. Ah, esto sí sirve, esto es para la iglesia, esto no, esto lo dijo David, o lo dijo Salomón, o lo dijo. No, la Biblia es palabra de Dios. Hay inerrancia, hay veracidad en la palabra de Dios. Y saben, uno se queda confiado, porque cuando yo agarro la Biblia, leo, y la Biblia me dice tal cosa, yo sí sé que es la palabra de Dios, no la cuestiono. Yo no cuestiono la palabra de Dios, aunque no me guste, aunque me confronte a mí como ser humano, como persona, como mamá, como cristiana, yo no puedo discutir con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Por eso dice Salmo 119, 160. Ese Salmo 119 es para estudiar, hermanas. Tienen que hacer un año ese Salmo, porque habla de la palabra de Dios. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Fíjense, siempre habla de lo eterno, ¿no? Me encanta, porque Dios ya nos pensó desde la eternidad y hasta la eternidad. Él ya hizo todo el plan, nosotros descansamos en el Señor y pase lo que pase a este mundo, pase lo que pase con la Argentina, con nuestra sociedad, no se preocupen. Si empieza a ir mal, no se preocupen. Déjenlo en la mano del Señor, oren y pidan que el Señor, como dice, bendiga a nuestro país, bendiga a los gobernantes, pidan por la paz, porque en esa paz nosotros vamos a descansar. No importa lo que pase, el Señor ya sabe lo que va a pasar y hay que descansar en las manos del Señor. Y cada una de tus justas ordenanzas son eternas. Y tercer punto, a no olvidar que la iglesia, hay temas que se deben hablar. Hoy día hay un poco de temor de hablar de ciertas cosas, del transgénero, de la homosexualidad, del aborto. Es difícil. Y yo no tengo la respuesta tal vez al 100% de las cosas, pero la iglesia tiene que hablar estos temas. Tenemos que estar preparados, hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer libros, hay que ir cuando hay algún congreso, algo, vayan, compartan, porque van a aprender a tener herramientas. Porque el mundo de hoy es muy diferente al mundo de cuando teníamos 10 años. Nada que ver, nada que ver. Yo jamás pensé ver lo que veo ahora. Tampoco pensé que iba a tener un celular en mi mano. ¿Quién pensó a los 12, 13 años tener un celular que vos mirás y te comunicás con tu amiga de Estados Unidos o de España en el momento? Nadie. Ni siquiera tenía telecolor en el Mundial 78. ¿Se acuerdan del primer Mundial que empezaba a ver teles a color? Pero avanzó tanto. Yo estudié y siempre le digo a mis hijas que ellas son tienen la facilidad del internet. Pues yo no la tuve, yo tenía que alquilar los libros, no había ni celular ni internet cuando yo estudiaba. Había que comprar libros, comprar apuntes, anotar. Iba a las imprentas que tiraban las hojas, esas vieron que nos sirven para escribir. Y ahí escribíamos y ahí estudiábamos, pero ahora hay mucha. Y así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, después vamos a hablar. Pero de Romanos 12 dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, como iglesia, ¿no? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Recién cantamos un coro, a mí me gusta mucho cantar, ¿sabe Marisa? Renuévame. ¿No? Y todos los días, Señor, renovame hoy, porque soy imperfecta, soy pecadora. Renovame hoy, a ver, ¿qué querés?
O sea, transforma mi cabeza. Que tenga esto, que tenga compasión, que ame tu palabra, tu voz, y que renueve mi cabeza para pensar como Cristo quiere que piense. No como Cristina, no como cualquiera de ustedes, como Cristo quiere que pensemos. A veces cuando tengo alguna dificultad, le digo, Señor, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y Cristo tenía cada salida que yo ojalá tuviera, ¿no? ¿Quién se le hubiera corrido decir a la mujer esa que querían apedrear, la prostituta, ¿no? Que la habían encontrado en adulterio? El que no tenga pecado, que tire la primer piedra. ¿Quién lo hubiera dicho mejor? ¿No? Y en cosas sencillas nos dejó una enseñanza hermosa, gigante, que cada vez que uno la lee te llena el alma la palabra. Por eso no dejen de leer la palabra todos los días. Yo insisto en que necesitamos, a veces yo me levanto tempranito, ¿no? Y hago mi devocional. Y a veces son ya las 8, ya me tengo que ir un poquito más, ¿no? Que tengamos eso que nos guste, como la miel, ¿no? Dice que sea gustosa como la miel, de cada día leer la palabra. Ahora, les decía lo difícil de nuestra sociedad, cómo llegamos. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque esto es muy filosófico, pero quiero tirarle 4 puntitos acerca de cómo llegamos a estar así como sociedad, como mundo. Y el primer punto es hablar, un poquito voy a hablar de cada uno, ¿no? Para después explayarme en lo otro. El relativismo, el significado de la verdad. Ustedes saben que antes no se cuestionaban las cosas. Hoy todo te cuestiona. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué este color este es rosado? No, este no es rosado, este es morado. No es morado, es obispo. No, es fucsia. Todo te cuestionan. Y si haces las cosas de una manera, no, así no se hace. No. Todo se cuestiona, no hay una verdad absoluta. Se ha perdido la verdad absoluta. Y cada uno tiene su verdad. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿A vos te parece que está bien? Bueno, a mí me parece que no es así. ¿Y dónde está la verdad absoluta? Fíjense, una historia muy linda, que es cuando Jesús está frente a Pilato, ¿no? Y Pilato lo empieza a interrogar y ve que no tiene nada que decir en contra de Jesús. Y dice Jesús, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué le dice Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanas? Y Jesús, la Biblia tiene respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy cada uno tiene su camino, su verdad y su vida. ¿No? Dicen, todos los caminos llevan a Roma. No, mentira. Porque mi calle lleva al cementerio para acá y al riachuelo para acá. Tu vida, cada uno tiene su vida, no importa lo que hagas, total. Si a vos te hace feliz, hacela, ¿no? No. Jesús fue muy claro, que yo soy el camino. No hay otros caminos. Usted puede ir caminando a Luján, pero no va a encontrar a Dios ahí. Va a encontrar imágenes que no hablan, imágenes que no escuchan. Pero el camino al cielo solamente es a través de Jesucristo. La vida es Él. Y vida en abundancia nos da. No te da un cachito de vida hoy, mañana no sé si te voy a... No, vida en abundancia. Y la verdad, cuando no hay verdad, Cristo es la verdad. Cantábamos una canción muy vieja. Cristo es la verdad. Hace muchos años se repetía el coro, ¿no? Y a veces buscamos verdades en la filosofía, ¿no? En los políticos. Pero Cristo es la verdad. Y su palabra, acá, lo que Cristo dijo, está acá para que nosotros aprendamos cuál es la verdad. El segundo punto habla del poscristianismo. Saben que si uno mira la historia de la Iglesia, ¿qué notan ustedes en estos últimos años con la Iglesia? Bueno, que hay un declive. Perdón, estoy muy engripada.
Así que me voy a... Hay un declive de la iglesia. En la iglesia de Occidente empezó como a perder esa fuerza que tenía. Las iglesias han hecho muchas de las, por ejemplo, las constituciones de Estados Unidos fue hecha en base a la Biblia. Y muchas leyes fueron basadas en conceptos morales cristianos. Pero los conceptos ya no son los mismos. Y yo les quiero leer algo, solamente que Estados Unidos tiene por ahí más anotadito esto, nosotros no tenemos tantas estadísticas, pero fíjense en qué pasó en Estados Unidos. En el año 62 empezaron a prohibir orar en las escuelas públicas. Estados Unidos fue una nación muy bendecida por Dios, porque se fundó en la Biblia y se basó en la Biblia desde sus comienzos. Cuando empezaron a dejar estas cosas, fíjense en lo que fue pasando. 62 empezaron a prohibir orar en las escuelas públicas. En el 63 se prohíbe en algunas escuelas la lectura de la Biblia, se leía la Biblia. En el año 68 se declara inconstitucional las leyes que prohibían la enseñanza de la teoría de la evolución. O sea, hasta ese momento no se permitía estudiar las teorías de la evolución. Acá, la ley fuera, se empiezan a permitir estudiar estas leyes. En el año 73 se empieza a legalizar el aborto. Están re adelantados, nosotros hace poquito, pero ellos en el año 73 ya empezaron algunos estados a estar de acuerdo con este tema. En el año 87 se anulan las leyes que requerían la enseñanza de la creación si se iba a enseñar la teoría de la evolución en las escuelas. Año 2004, ya estamos cerquita, 20 años. En Massachusetts, primer estado en aprobar el matrimonio homosexual. 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. ¿Qué pasó con la iglesia en este tiempo? A mí me da mucha tristeza Europa. Y uno ve en Inglaterra, ve Alemania donde se hizo en la imprenta de Gutenberg la primera Biblia. Y estaba leyendo estadísticas que cada vez hay menos cristianos. Cada vez menos cristianos. Y aumenta la cantidad de musulmanes. Y después vamos a ver que es toda una situación que se está dando en donde los musulmanes están ocupando toda Europa. Y donde va a haber musulmanes, no va a haber cristianismo. Se han dejado de tener hijos. Los matrimonios musulmanes tienen 7, 8, 10, 15 hijos. Los matrimonios de Occidente, digamos, si tienen uno, con suerte. Francia está en decadencia, casi no tienen hijos. Y acá se está siguiendo un modelo muy similar. ¿Cuántos matrimonios no quieren tener hijos? O sea, vamos a llegar a un momento que vamos a ser muchos viejos y no va a haber niños. Ahora, la Biblia habla de esto. Y yo les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 20. Ya no andéis así como andan también los gentiles. Pero antes de seguir, ¿a quién le está hablando acá Pablo? Acá Pablo le está hablando a la iglesia. Y fíjense, le está hablando a la iglesia. No anden, le dice a los hermanos, como andan los gentiles, como andan los del mundo. Y hagamos propia esta palabra, porque creo que está pasando esto en este tiempo también. Y en la vanidad de su mente. Dicen, entenebrecidos en su entendimiento. Fíjense, tienen la mente llena
de oscuridad, está entenebrecido, oscuro la mente. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y yo, hermanos, no quiero que en nuestra vida estemos excluidos de la vida de Dios. Cada día tenemos que estar más aferrados a Dios, no excluidos. Porque sin mí nada podremos hacer, sin nada, si no tenemos tomado, si no estamos de la mano del Señor, no podemos hacer nada. ¿Y por qué pasa eso? Fíjense, por la dureza de su corazón y habiendo llegado a ser insensibles. Usted sabe lo que es la insensibilidad, ¿no? Que si se toca, ¿no? A veces pasa, doctora, esta parte no la siento. O sea, pinchale, clavale una aguja y no pasa nada. Pero cuando la insensibilidad viene del corazón, ¿qué pasa? Pierden la vergüenza, se pierde hasta la razón muchas veces. Y ahora vamos a ver. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjense como cuando el pecado entra en tu vida, ¿qué pasa? Vas decayendo. Una vez un muchachito llevé en la ambulancia un chico drogadicto, qué sé yo, 14, 15 años más o menos. Y lo llevábamos a internar, lo había agarrado la policía y era violento, qué sé yo. Yo lo llevaba y veníamos hablando y yo le digo, ¿viste cómo la droga te domina? No, a mí no me domina nada, yo hago lo que quiero. Digo, yo te voy a demostrar que la droga te domina. Le digo, a ver, ¿qué es lo que pensás apenas te levantás? Y se quedó. Y me dice, lo primero que pienso en ir a drogarme. ¿Viste? Le digo, la droga te domina desde el primer momento que te despertás. Y se quedó pensando. Y es así el pecado, hermanas. Cuando yo dejo entrar al pecado, siendo inclusive cristiana, dejo entrar el pecado en mi vida, te va carcomiendo. ¿Qué dijo David? Envejecieron mis huesos. Hasta que él no confesó su pecado, se secó por dentro. Y hay cristianos que están en las iglesias secos. Vos les predicás, siguen viviendo la vida de pecado, porque han perdido esa conexión con el Señor. Y acá lo dice la palabra, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Por eso yo insisto que cuando más cerca de Cristo estés, más lejos del pecado vas a estar. El otro punto habla del individualismo radical. Saben, nos convertimos en sociedades individualistas. Yo me acuerdo cuando era jovencita, al lado de mi casa, casa por media, había una familia de tanos. No sé si acá, creo que hay varios que son descendientes de Tano. ¿Qué hacían los domingos los tanos? Yo los amaba porque yo era colada, vecina colada. Entonces venían las hijas de la abuela, amasaban unos tallarines que ni les cuento. Toda la familia, eran 20.000, todos comiendo, se peleaban, qué sé yo, discutían, pero al otro domingo, ¿qué pasaba? Otra vez. No importa que se habían peleado, que se discutieron, los hombres a veces tomaban un poquito de más, entonces discutían. Pero a mí me encantaba, porque era familia. Era familia. ¿Y ahora qué pasa con las familias? No hay eso de juntarse, de compartir momentos. A veces cuesta hasta en la iglesia juntarnos. Decía, una reunión de mujeres, no, mira, el sábado ese, o llueve, no vengo, me quedo en la cama. Cuesta juntarnos. ¿Qué nos está pasando? Porque nos estamos volviendo individualistas. No nos importa el otro. No nos importa. Hasta, les digo, en las colectividades, ¿no? Nosotros somos descendientes de ucranianos, de rusos, nos pasa lo mismo. Se ha perdido un poco el idioma, se está perdiendo las costumbres de la comida. Algunos todavía cocinaba un vareniki, un borsch, pero se pierde porque no nos interesa. Cada uno
en lo suyo. Y esto es lo que está pasando también en nuestra sociedad, cada uno en lo suyo. Y el último que quiero tocar, ahí está un poquito escondido en mi power, ¿se ve bien? Que es la revolución sexual, de la que quiero hablar hoy. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con la sociedad? En el año 70 más o menos apareció un movimiento que era el movimiento hippie, que todos haremos, y algunos habrán sido medio hipongas, ¿no? Con el pelo largo, esos vestidos así, ¿no? Bueno. Ese movimiento trajo como una enseñanza de que nuestro cuerpo nos corresponde, somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y empezó la revolución sexual ya no había vergüenza de tener relaciones sexuales con cualquiera, ¿no? No esperar al matrimonio, ¿no? Empezaron a haber sexo libre, había nacimientos de chicos por todos lados, después vino el aborto, se complicó la cuestión, pero se empezaron a cuestionar cosas. Se empezó a cuestionar el matrimonio, por ejemplo. ¿Para qué casarse? ¿Y hoy qué pasa? La tasa de matrimonio más baja la tenemos ahora. Ni sé cuánto es, pero ínfima. ¿Para qué? Si te juntás, probás, y si está todo bien, después de 20 años nos casamos. Ya tenés nieto, ahí ya podemos formalizar, ¿no? O cuestionan las capacidades del hombre y de la mujer con el feminismo. La mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre. ¿De verdad? ¿Puede hacer lo mismo? Cuestionamos la procreación, como había hablado, el tener hijos. ¿Por qué la mujer tiene que tener hijos? ¿Y si no quiere tener hijos? ¿Ustedes saben que tener hijos en la Biblia es bendición del Señor? Ahora se cuestiona todo eso, ¿no? Y empezamos en estos últimos años a cuestionar lo que antes era normal, decir sexo y género. Sexo femenino o género femenino, sexo masculino o género masculino. Ahora ya no es así. Ahora ya cambió. El sexo, sí, es el que te da el nacimiento. Y yo puse ahí una fotito que por ahí no entiendan mucho, pero ese es el genoma. Es el cromosoma que está dentro de cada una de nuestras células. O sea, cada una de tus células del cuerpo está configurada por todo ese cromosoma. Ahí está ahí adentro del núcleo, chiquitito, y es el que Dios puso como un libro para dar información de quién somos. Si vos querés cuestionar quién somos, ahí está. En ese pequeño lugar está toda tu información. Es como si fuera la computadora de tu cuerpo, ¿no? Y fíjense acá, este cromosoma, ¿lo ven igual a este? Esperen, ¿a este? ¿Este es igual a este? No, ese es el cromosoma sexual. Todos tenemos 23 pares y uno que es cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual viene XX para la mujer, XY es la formulación para el hombre. El hombre da el sexo, así que si usted quería un varón y nació una nena o al revés, le echa la culpa a su esposo. Ellos dan el sexo porque ellos son XY. Entonces puede ser que sea un X o puede ser un Y, ¿no? Entonces ahí viene una mujer o viene un hombre. Pero esta es nuestra composición genética. No cambia. Siempre es igual. La mitad de nuestros cromosomas vino de mamá. La mitad de los cromosomas vino de papá. Y ahí se formó un ser único. Usted es único, no hay otra persona igual a usted. Ni su hermano es igual a usted. Porque somos individuos únicos, creados por el Señor. Yo amo, una de las materias que más me gustaba y que dudé cuando hice la residencia si no iba a ser es obstetra. Me gustaba mucho, porque embriología, una materia preciosa que hay en la facultad en los primeros años, yo me devoraba ese libro y lo tengo guardado todavía porque me encanta leerlo. Porque no puedo creer cómo el Señor fabrica
en el vientre de la mamá ese bebé. Y por eso no entiendo por qué cosifican a un bebé y lo matan como peor que un perro cuando lo abortan. No entiendo. Y no hay causa. No, déjeme decirle que no hay. No hay, delante del Señor no hay causa para matar a un bebé. Y fuimos creados tan perfectos, porque toda nuestra información genética, si usted es alto, como dijo Mari, si es alto, flaco, gordo, ojos verdes, ojos marrones, o camina como el papá o camina como la mamá, todo eso viene en la genética. Y es maravilloso ver cuando se reproducen los hijos, la genética, se parece al abuelo, mira, tiene el lunar de la abuela, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y eso nos hizo Dios así. Y esto se está cambiando porque ahora dicen que el sexo no es igual al género. El género es una construcción social, ¿no? Y ahí estamos, entre el sexo, naciste mujer, pero yo no me siento mujer. No me identifico como mujer. Y la OMS y muchos otros han expuesto una gama de géneros: no binario, intersexual, género fluido, agénero, astral, cisgénero, color género. Lo que a ustedes se les ocurre pueden ponerlo acá en la lista 72. Hay algunos que dicen que hay hasta como 150. Ahora, hay gente que tiene disforia de género. Nosotros antes a estas personas le decíamos que tenía un trastorno psicológico. Disforia de género es dentro de las clasificaciones psiquiátricas, existía y se trataba en consulta psiquiátrica. Ahora, ojo, que le diga a usted que tiene un trastorno. Pero ¿saben? Es una sensación real para esa persona. Tiene dolor porque no se siente. Su mente va por un lado y su cuerpo dice otra cosa. Y a veces, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Nosotros primero empezamos a juzgar y hay que tener compasión, porque ellos sufren, son personas sufridas, realmente les digo. No justifico lo que hacen, pero son personas sufridas, que hay que amarlos y que hay que entender que necesitan un tratamiento, necesitan un acompañamiento, necesitan cariño y necesitan, ¿saben qué es lo que más necesitan? Necesitan a Cristo. Eso es lo que más necesitan. Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin... Ojo con lo que pensás, con el camino que tomás, porque ese camino que vos vas a decidir tal vez te lleve a la muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La biología, la embriología y la genética nos demuestran que solo hay dos sexos. Hoy no se puede pensar que ser homosexual o ser transgénero, que sea un trastorno genético, por favor, no existe eso. Es una elección. Nosotros nacemos nenas o nacemos varones, no hay otra cosa. Ahí el cuadrito nos dice, según nuestra genética, y es maravilloso como en el periodo que el bebé se está formando, cómo las hormonas van trabajando y van llevando hacia el sexo masculino o hacia el sexo femenino. Es maravilloso. Es una creación. Cuando uno lee el Salmo 139, ¿no les apasiona? Mi embrión, dice, vieron tus ojos. Todavía capaz que la mamá ni sabe que está embarazada, pero Dios ya vio. Y Dios formó todo ese cuerpito y lo va sustentando. Y yo digo, ¿cuál es el chip, no? La chispa que hace que ese bebé, esos gametos se fusionaran y empezar a ser un bebé. Ay, ahí el dedo de Dios que hizo que eso empezara a formarse, ¿no? Y la mano de Dios que sostiene esa vida porque es de Dios, ¿no?
Y, a ver, ¿qué tengo? Fíjense, esto quería tocarlo así de... La ONU, que en su tiempo fue creada como algo bueno después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar guerras, para traer paz al mundo, se ha convertido en un polo de gestión horrible, ¿no? En donde tienen una agenda, y esto lo pueden leer, yo no voy a hablar de este tema porque es muy largo, pero tienen una agenda diseñada para el 2030, una agenda donde parece muy buena, si ustedes ven, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, o sea, igualdad de género, parece todo hermoso, pero abajo de todo eso, hermanas, hay personas que están haciendo unos convenios con los países que ni les cuento. Y preparémonos, porque 2030, ¿cuánto nos queda? 5 casi, 5 y moneda. Esto va a pasar en el mundo. Y vamos a estar sometidos a toda esta gente que no quiere que la población crezca, no nos va a dejar leer la Biblia libremente, reunirnos libremente. Esto del hambre cero y todo. ¿Saben que la comida que hay en el mundo alcanza para alimentar a todo el mundo? Alcanza. Pero se tira un montón de comida. Ahora quieren hacer comida de plástico. No comas la vaca porque da emisiones de carbono, pero querés comer comida de plástico. Es un mundo que está totalmente dado vuelta. Que a lo que llaman bueno es malo y lo que es malo llaman bueno. Pero tengan en cuenta eso, se los dejo para que lo busquen y para que lo lean. Ahora, ¿fuimos correctamente diseñados? ¿Usted qué piensa? Y me encanta el Génesis, ¿lo leyeron? Cada día amo más el Génesis. Porque saben que el mini evangelismo que tiene el Génesis no lo tiene casi ningún libro de la Biblia. Y cuando uno lee Génesis 1:26 y dijo Dios, y vino creando Dios, ¿no? Primer día, segundo día, tercero, cuarto. Cuando llega el sexto día, antes decía, sea la luz, era la luz. No sé, sean las estrellas, ¿no? Le puso nombre a todas las estrellas. Pero cuando llega el sexto día, que va a ser el hombre, me encanta pensar en esa Trinidad que se junta y dice, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ahí fabricando al primer hombre y diciendo, seguramente pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar con este hombre? Este hombre va a pecar, va a haber una caída, va a pasar esto, y después va a tener que venir Jesús al mundo, morir en la cruz por nuestra... Ya ese plan estaba diseñado desde antes de la eternidad. Y ellos ahí se juntan y hagamos al hombre en una forma especial, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A vos Dios te hizo de una manera especial. Vos no sos un animalito cualquiera. Si alguno te dice que sos descendiente del mono, decirle yo no. Vos podrás ser descendiente del mono, yo no. ¿No? Nosotros somos creación totalmente diferente de los animales. Porque Dios a los animales los hizo de una manera, pero a nosotros nos dio la imagen de Dios. Nos dio dignidad, nos dio honor, nos dio honra. Nos puso atributos que nadie tiene. Usted puede hacer un problema en su cabeza y puede sumar 2 más 3 más 5. Si saca cuenta, va al mercado, ¿no? La segunda, 70% de descuento, y en un ratito, ¿no? Sacamos la cuenta y decimos, ¿me conviene o no me conviene? Usted puede amar de una manera especial, como Dios le amó. Usted puede tener muchas cosas que los animales no tienen. Porque a usted Dios lo creó de una manera especial, a su imagen y a su semejanza. Y fíjense, no solamente eso, sino que dio el poder
de tener dominio sobre los animales, sobre las plantas y cuidar de todos ellos, ¿no? Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Y nosotros a veces no cuidamos ni los animales ni la vegetación que hay en nuestro país. Y somos culpables de la tala indiscriminada, de los animales que se van extinguiendo muchas veces, ¿no? El hombre tiene que cuidarlos, pero no los cuida. Y después estamos desesperados, ¿no? Y vienen todos estos de los animales y quieren hacer cosas. No, cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestras plantas, nuestros animales y cuidar lo que Dios nos dio. Esta es nuestra casa, ¿no? Y te puso acá en Cava, a nosotros nos puso en Lanús, en Lomas, ¿no? Cuidemos lo que tenemos alrededor, ¿no? Y fíjate, Génesis 1:31, cuando terminó, todo lo que hizo, Dios vio todo lo que había hecho y que era bueno, no buenito, bueno en gran manera. Iba creando todos los días, dice, oh, está bueno esto, ¿no? Está bueno, decía Dios. Pero cuando terminó de hacer al hombre y a la mujer, dijo, esto es bueno en gran manera. Así que lo que Dios ha hecho con tu vida, si te hizo una hermosa mujer, Dios ha hecho algo muy bueno con tu vida. Y si te ha hecho un hombre, también ha hecho algo bueno con tu vida. Y a veces no estamos contentos con lo que Dios nos hizo. Porque pasan cosas en la vida, ahora vamos a ver, pero fíjense, como una obra de arte Dios creó al ser humano con sumo cuidado, atención y precisión. Nadie le dio más dignidad y valor que Dios. Ahora, ¿qué es tener la dignidad de Dios? Yo puse algunas cosas, que somos portadores de una imagen, como una parte fundamental del gran diseño creativo de Dios. Yo me admiro lo creativo que es Dios. Con nosotros mismos, porque nos hizo de diferentes formas, ¿no? Diferentes colores de pelo, diferentes colores de ojo. Algunos tienen una forma de cuerpo, ¿no? Otros tienen otro. Otros tienen pie más grande, otro pie más chico. Pero Dios es creativo. Y lo vemos en toda la creación, en nuestro cuerpo, en la naturaleza. Yo amo las plantas. Y cada vez que florece una planta, me quedo así mirándola 10 minutos. Porque no puedo creer. Tan linda que sale la flor de esa planta. Y Dios la creó. Dios la hizo. Cuando van al mar o cuando van a las montañas, no se quedan mirando y escuchando el ruido de... Qué maravilla, qué creador es Dios. Cada aspecto de quién somos posee y refleja esa dignidad. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Nuestra mente porque pensamos, porque razonamos, porque cuestionamos, porque tenemos pensamientos muy diferentes a los animales. Nuestro corazón porque es el que tiene los sentimientos. Y nuestro cuerpo. Todos tienen valor y fueron diseñados para tener dignidad. Somos seres vivos, sensibles, emocionales, diseñados, únicos para relacionarnos con Dios, con nuestro Creador. Porque si Él es nuestro Creador y yo soy su criatura, Él es mi dueño. Yo ya no soy dueño de mi vida, el Señor es mi dueño. Pero a veces la gente no quiere. Dice, yo soy dueño de mi vida y yo con mi vida, con mi cuerpo hago lo que quiero. Eso escuchan todos los días. Pero Dios te creó, Dios te diseñó y Él es el dueño de tu vida. Y es más, si leen el Salmo 139, dice que hasta te dio los días contados que vas a vivir. Ni yo tengo la capacidad de saber cuántos días voy a vivir. Porque podés vivir hasta ser viejito, pero puede ser que no. Y Dios te lleve antes o te quite la vida antes. Somos creación de Dios, somos criaturas con un Creador. Ahora,
¿Cuál es tu propósito? Hoy escuché que hablaban del propósito, ¿no? Cada uno tiene. A ver si... Somos iguales ante los ojos de Dios, pero somos diferentes. Y esto me encanta porque cuando uno estudia, hoy se habla mucho de las neurociencias, ¿no? Y estudian el cerebro, y estudian el cerebro de la mujer, estudian el cerebro de... Y el cerebro del hombre y de la mujer son dos cosas totalmente diferentes. Fíjense en cómo Dios diseñó a los dos, que le ha dado capacidades diferentes y que no se pueden suplir. Si las querés suplir, las vas a poder suplir, pero no va a ser lo mismo. Porque la mamá, como mamá, tiene en su cabeza 40 cajitas abiertas a la vez, ¿no? Que puse el agua para los fideos, que está el lavarropa que se apagó, que el nene está llorando, que el colegio, que el útil, que le faltó el mapa. ¿Quién no pasó eso? ¿No? 40 cajitas a la vez y estamos ahí. Al hombre, no. El hombre tiene una cajita, trabaja con esa cajita, cierra esa cajita y tiene que abrir otra cajita, ¿no? No puede con 40 cajitas. Somos diferentes. La mujer, en su cerebro hay como unas autopistas, ¿no? La mujer tiene millones de autopistas, de un hemisferio al otro. El hombre, una sola. Es así, es así. El hombre fue creado para cuidar a su familia. Es el que tiene la fuerza. Y está diseñado genéticamente. Cuando se va desarrollando un varón, ¿qué pasa? Los caracteres secundarios, se pone fortachón, crece su espalda, empieza a crecer el vello, la nuez de Adán, los genitales, no se pone, la voz le cambia. Y la mujer empieza a tener, ¿no?, la forma de mujer, ¿no?, caderona, sus genitales, sus mamas que se preparan para ser algún día madre. ¡Qué maravilla! Ante el Señor somos iguales, pero en función somos diferentes. Y cuando queremos cambiar las funciones, ahí viene el problema. No digo que hay, por ejemplo, mamás que tienen que cumplir un doble rol porque no está el papá. Lo hacen. Y es admirable muchas veces cómo la mamá se esfuerza para cuidar a sus hijos. O papás que tienen que cuidar a sus hijos porque la mamá no está. Y lo hacen. Pero no es lo que Dios creó y lo que Dios diseñó. Pero esas son situaciones que pueden pasar. Pero cuando queremos cambiar nuestro ser, nuestra genética, con lo que piensa nuestra mente, ahí hay un cortocircuito. Porque como les dije antes, todas las células de nuestro cuerpo dicen que Cristina es mujer. Y por más que yo me hormonice, por más que yo me opere, por más que me den lo que me den, mi genética va a seguir diciendo Cristina es mujer. Y esto se ve hoy mucho. Y yo quería mostrarles, esto es una foto, pero tendría horas para hablar de lo que es la diferencia del hombre y la mujer. Así nos creó el Señor y es maravilloso. Ahora, fíjense, somos diferentes. Nuestro cromosoma, dije, nuestro cerebro, voz, forma corporal, fortaleza, sistema reproductivo. Y en el principio Adán y Eva andaban por el jardín y ellos no tenían vergüenza, ¿se acuerdan? Andaban desnudos. Andaban desnudos. Y seguramente algo trabajaban en el jardín, le daban nombres a los animales, tenían su trabajito. Y me encanta que Dios bajaba y hablaba con ellos. ¡Qué maravilla! ¿No? Cómo me gustaría que Dios un día baje y nos hable así, ¿no?, audible. Pero a ellos le hablaba. ¿Y qué pasó? Aparece el pecado ante tus ojos. Y esto da para cualquier pecado, ¿eh? Esto da para cualquier pecado, porque muchas veces las tentaciones vienen por los ojos, o por los oídos, o por la boca. No sé si acá se canta ese coro que dice, cuida tus ojos,
Cuida tus oídos, tus labios, tus manos y tus pies. Porque tu Padre Celestial te vigila con afán. Por ahí entran las tentaciones también. Pero también las tentaciones pueden salir de nuestro corazón sucio, pecaminoso, porque somos seres imperfectos. Hasta que el Señor nos glorifique somos imperfectos. Pueden salir de acá, pero pueden salir de lo que estás mirando en la tele, en el internet, lo que estás escuchando. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué estás haciendo cuando tenés tiempo? ¿A dónde vas? ¿Qué lugares frecuentás? Y todos esos lugares aparece la tentación, porque el maligno él no duerme, ¿eh? Él está ahí esperando, te tira el ganchito así para que vos prendas. Y dice que Eva vio, ¿qué pasó después? Codició y tomó. Y así estamos todos nosotros. Podemos ver, podemos codiciar y a lo último vamos a tomar y vamos a pecar. Y de esa manera rechazaron el gobierno de Dios. Y la humanidad, no hay nada nuevo bajo, es todo lo mismo. La gente sigue esta misma temática, ¿ve? Codicia, toma, peca y se aleja de Dios, del gobierno de Dios. No quiere saber nada con el gobierno de Dios. Dios nos creó con la libertad también de rechazar las cosas. Nos dio esa libertad de elegirlo o de no elegirlo. Y Satanás te tienta hoy mismo también a decir, como le dijo a Eva, van a ser como Dios. Y hoy Satanás muchas veces te dice, vas a ser vos la dueña de tu vida, vos podés hacer lo que quieras, sos dueño, vas a ser como Dios. Y más lejos es la mentira, ¿no?, de Satanás, que siempre es muy astuto y nos tienta con mentiras. Ahora, ¿qué le sucedió a nuestro corazón? ¿Por qué a veces estamos tan insensibles, tan alejados del Señor? Y saben que el corazón, este texto a mí me deja pensando, porque dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Por eso es que Dios quiere transformar, el Señor quiere transformar tu corazón. Él te muestra cómo está tu corazón. Mirá, te dice. Y Él quiere transformar tu vida. Es tan amoroso, tan misericordioso que Él nos quiere transformar nuestras vidas. ¿Hay solución? ¿Hay solución o no hay solución para todo esto? Claro que sí. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no una parte de tu corazón va a ser renovado, todo tu corazón va a ser renovado. Y eso me encanta. Me gusta cuando Nicodemo se acerca al Señor de noche, escondido, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice algo que él no entiende, que tenés que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo es eso? ¿Yo soy viejo? ¿Qué voy a entrar en la panza de mi mamá y voy a nacer de nuevo? No. Dice, vos sos maestro judío y no sabés esto. Y a veces no queremos ver la realidad, nosotros tampoco. Porque nacer de nuevo en Cristo implica dejar toda tu vida atrás. Porque todas van a ser hechas nuevas. Y no hay que tener miedo a esto, porque el Señor restaura. El Señor te renueva, el Señor te cambia y el Señor te hace, como dice ahí, una nueva criatura. Y en Romanos, este texto, lo voy a sacar de acá, 8, 18 al 24. Acá sufrimos, ¿no?
Y pensaba cuando estudiaba este pasaje en el texto que habla Apocalipsis, creo que es 21, que dice que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. Va a ser un lugar espectacular vivir en el cielo con el Señor. Pero a veces nos olvidamos y nos cargamos con esa angustia, con este dolor, con cosas que nos pasan ahora y nos olvidamos, como dice acá, de la gloria futura. Que este cuerpo va a sufrir, que este cuerpo se va a enfermar, que este cuerpo va a tener trastornos, ¿no? Tal vez de transgénero también, o lo que sea, pero que Dios nos promete que, dice, pues considero que los sufrimientos, verso 18, 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Va a ser mucho mejor. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, a una, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y saben que las personas que sufren disforia de género sufren mucho. Escuché una vez una entrevista que me impactó, un muchacho homosexual que conoció al Señor. Él lo conocía al Señor, porque vivió en una familia cristiana. Y cuando llegó cerca de los 18, 20 años, su corazón se inclinó hacia eso. Se fue de la casa de sus padres. Sus padres oraron mucho por él. Él contaba en su testimonio. Vivió con muchas parejas, hombres, ¿no? Todos. Y dice que cada día estaba más triste, más deprimido y empezó a tener ideas suicidas. Y un día dice que acostado en la cama, así tirado para arriba, le vinieron a la cabeza los textos de la Biblia. Y los sabía de memoria. Miren cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón del hombre. Y lo empezó a decir, hasta que agarró su Biblia y empezó a leerla. Y bueno, volvió al Señor. Y lo que más me impactó de su testimonio, que lo entrevistaba, le dice, pero vos a veces no tenés como ganas de volver a esa vida. Porque ya él se había convertido, formó familia, tenía su esposa, sus hijos. ¿Y saben qué dijo él? Todos los días batallo contra ese pecado. Todos los días. Y le pido al Señor que me ayude. Cada uno batalla con pecados diferentes. Algunos batallan contra la pornografía. Hoy entran en internet y está todo. Otro batalla tal vez contra el alcohol. Otro batallará en contra del chisme. Y cada uno de nosotros batallamos contra algo todos los días. Ser homosexual, hoy día la gente lo ve muy normal, pero es un pecado. A mí, cuando empecé a estudiar la Biblia, noté que el alcoholismo también es un pecado. Dice, ¿cómo puede ser? Pero uno termina alcohólico enfermo. Sí, terminás enfermo, pero ¿cómo empezás? Como pecado. Después te terminás dañando tu propio cuerpo. Porque el que también se cambia de sexo, ¿qué hace? Daña su propio cuerpo. O sea, el pecado comienza de a poco y termina lastimando tu vida y tu cuerpo también. Tu mente y tu cuerpo. Ahora, esto es importante, el reto de la iglesia, porque no nos podemos quedar acá. No nos podemos quedar acá. Como iglesia, ¿qué vamos a hacer como iglesia?
Yo siempre me pregunté qué pasaría si un transgénero entrara a nuestra iglesia, ¿no, Susi? ¿Sí? ¿Qué haríamos, no? Más de uno capaz que lo va a querer agarrar y echar, ¿no? Pero tiene que ser un lugar seguro. La casa de Dios, la familia de Dios es un lugar seguro para cualquiera, para mí, para vos, para que el que entra de afuera, lo primero que le impacta, ¿qué es? El amor que hay entre los hermanos. Y tiene que ser un lugar seguro para ellos también, para un indigente que entra de la calle, para una prostituta que entra, para un transexual, un homosexual, para mí también. Tiene que ser mi lugar seguro. Comunión, tiene que haber comunión, que significa ir en pos de Cristo. Todos tenemos que estar unidos. La comunión es algo muy de la familia, ¿no? Todos nos conocemos, todos sabemos nuestros problemas, en qué estamos batallando, tenemos que orar unos por otros. Che, mira, a este perdió el trabajo. Bueno, todos tenemos que estar pendientes unos de otros. Y de esta gente que necesita también tenemos que estar pendientes, somos iglesia. Es importante. Tenemos que sentirnos amados y seguros dentro de la iglesia. Estas personas que entran tienen que sentirse así, seguras dentro de nuestra iglesia. Compasión, ¿se acuerdan que les había hablado de la compasión al principio? Se puede ser sincero, porque no tenemos que juzgarlos enseguida, porque ellos necesitan abrir su corazón y contar lo que les está pasando. Hay gente que entra en la iglesia y necesita, hay una señora que viene a nuestra iglesia y que siempre dice que lo que más le impactó es el abrazo de los hermanos, entrar y abrazar. Y ella cuando viene siempre me viene y me abraza, ¿no? Y necesitamos abrazar más. A veces le pasamos el dedo, a veces parece un pescado, ¿vieron? Así. No, denle un beso, abrácelo. Eso impacta a la gente. El cariño, el amor de la iglesia impacta en la sociedad. Demostremos amor. Saber escuchar. ¿Cómo nos cuesta escuchar a la gente? A veces vienen y quieren hablar y nosotros hablamos y no dejamos ni que meta un bocado a la otra persona. Necesitamos saber escuchar. Necesitamos predicar el Evangelio. Es como les dije antes, lo más importante es que le prediquemos a estas personas el Evangelio. Yo tengo en este momento una paciente que es hombre, que está haciendo su cambio a mujer, ¿no? Y el primer día que entró así, con los pelos así en la cara, así, y se sentó. Una vergüenza tenía. No le podía sacar el bocado, no sabía para qué había venido a la consulta. Tal vez pensaba que yo le iba a decir algo, ¿no? Enfermo, ¿no? Enferma de todo. Este problema, cuando empecé a ver todos los estudios que tenía, no había pedazo de su cuerpo que no había pasado por la tomografía, por el resonador, por la ecografía. Y la segunda consulta vino diferente. Ya vino un poquito más, ¿no? Y le dije, vos no tenés ningún problema de salud. Tu salud está perfecta. Y hablamos un ratito. Vieron que hoy hay que tener mucho cuidado para no meter un bocado mal metido porque te hacen juicio. Pero no hace falta hablarle en la primer vez de Cristo. Hay oportunidades. Ya ven que vos sos compasiva, que vos sos amorosa, que vos no los vas a juzgar, ¿no? Y eso es lo que necesita la gente. Y estoy orando por él. Estoy orando mucho para que vuelva y que podamos tener una buena conversación. Y sé que el Señor lo va a hacer. Y así como muchos, tengo mujeres lesbianas, muchas. Una que vino un día angustiada con una tiroiditis que le diagnostiqué. Y yo dije, algo le pasa, porque nunca la había visto así. Y en la segunda consulta me cuenta que
se había separado del marido y se había ido con otra mujer. Una mujer de 55 años, ¿eh? Es difícil. Pero el Señor nos da la fuerza, ¿no?, para seguir y nos da palabra también para predicarles. Y debemos estar llenos de gracia. Porque el Señor tuvo gracia por nosotros. Sin merecerlo, con todos nuestros pecados a cuesta, Él fue a la cruz y ocupó mi lugar. Él no merecía morir. Él era santo, era perfecto, Él no tuvo un solo pecado, pero fue crucificado ahí. Y cuando terminó la obra, dijo, consumado es. Hice lo que tenía que hacer. Ya morí en la cruz. Resucitó al tercer día. ¿Y qué vas a hacer vos con eso? Porque tenés que tomar una decisión. Todos tomamos decisiones en la vida, pero la decisión de seguir a Cristo es la decisión más importante de tu vida, por sí o por no. Tengo otras cosas más, pero creo que voy a terminar acá. Y invitarte que si no conoces al Señor y que hoy querés decirle, Señor, mira, no sé, tengo muchas cosas en mi corazón. Hay algo que me pesa y que quiero dejarlo a tus pies. El Señor dijo que vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Anda al Señor. Nadie te va a poder quitar esa pesa que tenés, pero Cristo sí te la puede quitar y te puede dar un corazón nuevo y una vida nueva, y vas a encontrar en Él el camino, la verdad y la vida. ¿Les parece que oramos? Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos en esta mañana, glorificamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo, que ha muerto en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso, por ese amor tan maravilloso que, sin merecerlo, Señor, me redimiste, Señor, y me perdonaste. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que están en esta tarde. Conoces su corazón, conoces sus luchas, sus problemas, Señor. Pero también conoces a aquellas que todavía no han tenido un encuentro contigo, Señor. Y te pido por cada una de ellas, Señor, que tu Espíritu le esté hablando a su corazón y que ellas entiendan tu amor, tu bondad, Señor. Gracias. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos creaste así, como somos, Señor. Inclusive con nuestros defectos nos creaste así, Señor, porque a vos te pareció hacernos de esa manera. Señor, y queremos glorificarte en esta tarde. Bendícenos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor, en cada momento de nuestras vidas. A predicar tu evangelio, estas buenas nuevas, Señor, a todos aquellos que necesitan, Señor, a nuestro prójimo, aquel que está al lado nuestro y que te necesita, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén.